Bueno, lo primero que tenemos es la presentación del ejercicio de la prueba, en la cual tenemos todos los datos que tomamos, los ponemos en esta tabla para tenerlos más o menos en consideración son estos, y de hecho están más o menos los balances globales hechos por parte. Es decir, el rojo es el balance global, el verde es el balance que se genera dentro de la columna de destilación, el naranjo es de la parte superior y el amarillo es de la parte inferior. Vamos, los resultados ya están escritos para ahorrar un poco el tema de tiempo, pero vamos a ir explicando parte por parte. Tenemos que F1 nos entregan que son 100 moles por minuto y que X molar, por lo tanto significa que X11 es un 0.5 y X21 un 0.5, 50 moles por minuto en cada lado. Después nos da la información de que F4 tiene 32,33 moles de benceno por 1 de tolueno, es decir que para el cálculo tenemos que hacer 32,33 dividido en 33,33. Y nota que para el benceno es 0.96,9, que es un 97%, y para el tolueno es un 0.003, lo veremos más adelante. Después se dice que F2 es igual a la suma de los flujos de F3 y F4, y también de que sus composiciones van a ser constantes en las tres, pero no se da de manera explícita. Otra info importante es que F4 tiene el 89,2% del benceno que alimenta la columna, dado en el enunciado. Es decir, que F1,4 es 0.892 y a nivel de caudal o de flujo dentro de lo que significa esto en la concentración de Q1,4 es un 44,6 porque es el 0.892 del 50 que entraba, del que alimentó la columna. Sabemos la composición molar de F4, por lo que F4, F1,4, el porcentaje concentrado de benceno, ese fue 1,4 por el porcentaje, dividido en el porcentaje concentrado de benceno. Aquí está. Tenemos que es básicamente esto, que es lo que calculamos aquí, que era el porcentaje por el mol que entraba, dividido en la cantidad de moles de benceno que está. Entonces nos da el F4 y el tolueno es la diferencia entre el total y el benceno. Es decir, es la diferencia entre el flujo total de F4 menos el flujo solo concentrado de benceno. Esto lo estamos viendo en flujo, por lo tanto esto está en mol, esto está en mol. Luego tenemos que F3 mantiene las concentraciones y el flujo, es decir que F3 es, ¿cómo se llama?, de igual flujo que en F4 y sus concentraciones son idénticas. A ver, aquí tengo un problema. Claro, aquí las presenté como si fueran estos, pero estos son en mol minuto, ambas. Mol minuto. ¿Por qué? Porque las concentraciones en realidad no son estas, sino que son las que se nos entregan aquí. Estas son las concentraciones. De hecho, las vamos a marcar en amarillo, porque son las concentraciones de F2, F3 y F4. Ya tenemos F3 y F4 y ahora calculamos F2 de lo dicho anteriormente. Pero F2 se subdivide en los flujos de F3 y F4. Entonces F2 es la suma de ambos. Y las concentraciones son las que ya teníamos calculadas anteriormente. Estas son los moles por minuto. Volvemos a caer en eso. Luego tenemos que la parte inferior, desde el balance general que es de F1 es igual a F4 más F7, podemos despejar F7 y por lo tanto F5 y F6, los flujos que continúan. ¿Por qué? Porque F7, como ya tenemos F1 y F4, lo podemos calcular de la resta de F1 menos F4. Y F6 es el 45% de F5 y F7 era el 55% de F5. Entonces, si ya tenemos F7, calculamos F5 y de F5 calculamos F6. Revisamos que los flujos del balance global se correspondan. Tenemos que F1 son 100 moles por minuto, F4 son 45,97, 98 moles por minuto y F7 son 54 moles por minuto. Y esta resta o este balance que se genera nos da igual a cero. Luego, ¿qué hacemos? Queremos calcular ahora las concentraciones molares dentro de cada flujo. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando el balance global por componentes que tenemos de hecho aquí lo vamos a utilizar con el balance global que tenemos del benceno, perdón. Para X17, ¿por qué? Porque ya tenemos todos exceptuando el X17. Entonces tenemos que son 50 moles por minuto, es igual a 44,6 moles por minuto, que es el caudal, no, es el flujo del concentrado de benceno en el flujo 4, más el flujo 7 por la concentración de benceno en el flujo. Entonces, aquí hacemos una regla de 3, despejamos, esto lo movemos para acá, restando, 5,4 es igual a
54,02, que es el flujo 7, por X17, nos da que X17 es un 0,09% concentrado, que es un 9%, y su complemento viene a ser el 90%, que es X27. Ahora, ya tenemos la fracción de tolueno en F7, y recordemos que se nos entrega esta proporción de IB y XB, que es igual a 2,25. El XB es nuestro X17, que es decir, es el concentrado de benceno dentro del flujo 7. Por lo que la parte de XB nos queda así. O sea, la parte de abajo donde se hace esta proporción, queda así. Nos queda solo IB. Y lo calculamos y llegamos a esto. 0,24 partido en 1,24. Este es el valor de X16. O sea, el valor de benceno en la columna en el flujo 6. Y su complemento es este. Ya teniendo X17 y X16 podemos obtener X15. ¿Cómo? Con el balance general de los flujos por complemento del benceno dentro de la parte de abajo del problema, es decir, aquí, de aquí. ¿Ya? Entonces lo calculamos y nos da por lo tanto que el X15 es un 14,5% y su complemento es un 85,5%. ¿Qué nos queda? Nos queda responder a la pregunta principal que se genera en el ejercicio, y es que la cantidad de benceno y tolueno recuperada la debemos calcular con el flujo de benceno dentro del flujo que sale de F4, y esto dividirlo por el benceno original que entraba. O sea que matemáticamente es la concentración de benceno en el flujo 4 por el flujo 4 dividido todo en el flujo 1, que se nota en el enunciado, que era un 89,2%. Porcentualmente esto. Y en F7 es procedimentalmente igual, pero con el porcentaje de tolueno. Es decir, que tomamos la concentración de toluenos, el X27, por el flujo 7, dividido en 50, que son los moles, o sea, el flujo molar, que justamente como es X molar son 50 moles por minuto de uno, 50 moles por minuto de otro, y nos da esto, que porcentualmente un 97,2% lo que se recupera. Y respondemos la parte 2. Y la parte de 3 es básicamente revisar en tabla. ¿Qué revisamos? Nos da, podemos calcular los pesos del benceno y del tolueno, y los caudalímetros los pasamos todo lo que les preguntan, nos entrega en Fahrenheit y el Kelvin, los pasamos a grados Celsius y los vamos revisando. Por ejemplo, el flujo 1 son 100 moles por minuto, entonces como tenemos la concentración de benceno y de tolueno, lo multiplicamos por los gramos molares y se nos entrega esto. Las densidades son estas, que es básicamente revisar aquí, más o menos donde la tabla se nos junta la densidad con la temperatura dada para F1, 40, están aquí y aquí. Entonces de ahí sacamos los valores y esto se repite para todo lo otro, para los otros dos caudalímetros que hay. Entonces sacamos esto, que es básicamente lo que calculamos de aquí de los kilogramos por minuto, dividido en los kilogramos por litro, y así nos dan los litros por minuto, que son 10 litros por minuto en F1, luego tenemos a ver, en F4 lo volvemos a hacer, son 4,14 litros por minuto, y en F7 son 5,63 litros por minuto. Lo hice súper corto porque la vez anterior en que hice el problema duraron 30 minutos, entonces preferible hacerlo así. Espero que esté bien, profe. Nos vemos.